Lo que sucede en el TOC es que tú recibes tanto de tu mente como de tu cuerpo un mensaje que interpretas como peligro. De la mente por las cosas que te dicen tus pensamientos y de tu cuerpo por la ansiedad que tú sientes y que automáticamente asocias a peligro. Y esto sucede porque una vez la corteza prefrontal de tu cerebro envía una señal de alarma o peligro a la amígdala de tu cerebro, ahí ya no hay vuelta atrás. En tu cuerpo van a producirse un conjunto de procesos fisiológicos que voy a explicar en este vídeo y que hacen que tú en ese momento sientas ansiedad y te conviertas en un esclavo de la ansiedad. En este vídeo aprenderás por qué es tan difícil escapar de la ansiedad. Descubrirás cosas que si nunca antes las has escuchado te van a impactar y comentaré algunas opciones para poder escapar de la ansiedad. Lo primero que debes entender es que ansiedad y peligro no son una misma cosa, porque las cosas que te dice un pensamiento intrusivo pueden producirte ansiedad, pero normalmente no son verdades absolutas, o incluso aun cuando lo son, el riesgo o probabilidad de que esas cosas realmente sucedan en la vida son muy bajas y no justifican esa sensación tan intensa de ansiedad que tú sientes cuando tienes pensamientos intrusivos. Entonces, en este vídeo entenderás que la mayoría de veces que tú sientes ansiedad no hay un peligro real para ti, a pesar del inmenso miedo y ansiedad que tú sientes en ese momento frente a determinados pensamientos intrusivos. Pero comencemos desde el principio. La corteza prefrontal es la parte más analítica del cerebro. Es la parte que usamos cuando pensamos, nos comunicamos, cuando intentamos resolver un problema, o la parte del cerebro con la que interpretamos las experiencias y los pensamientos que tenemos. Si tú interpretas tus pensamientos intrusivos como algo que no es importante, que no es urgente, que no es una verdad absoluta, que no es grave, la respuesta de la corteza prefrontal no va a ser problemática. Pero si la interpretación que tú haces de los pensamientos intrusivos es otra, es la que tú tienes habitualmente cuando tienes pensamientos intrusivos, pues en ese caso la respuesta que dará la corteza prefrontal de tu cerebro será una respuesta de peligro, de alarma o de amenaza. Y cuando esta amenaza, ese peligro, es transmitido desde la corteza prefrontal a la amígdala de tu cerebro, y tú debes ver la amígdala como una especie de sistema de alarma que tiene tu organismo, que una vez se activa, se dispara, desencadena un conjunto de procesos fisiológicos en tu cuerpo que son los responsables de que tú sientas esa sensación tan desagradable de ansiedad, que hace que la ansiedad se apodere de ti, de tu mente y muchas veces también de tu comportamiento. Entonces, esa especie de alarma que es la amígdala se activa, se dispara siempre que le llegue el más mínimo indicio de amenaza o peligro por parte de la corteza prefrontal. Entonces la terapia se basa en gran medida en ser capaces de comunicarle a la amígdala, de decirle a la amígdala que tú estás a salvo, que no hay ningún peligro y que no hay ninguna necesidad de activar todos esos procesos fisiológicos que generan la ansiedad. Porque debes tener en cuenta que tú llevas meses o años o incluso décadas diciéndole, entre comillas, de forma metafórica, a tu amígdala que esos pensamientos intrusivos son importantes y son una amenaza. Y frente a eso, la amígdala responde del único modo que sabe. ¿Cuál es el único modo que sabe la amígdala de responder? Pues produciendo un conjunto de procesos fisiológicos que voy a describir a continuación. Lo que debes entender es que la amígdala, cuando recibe esa señal de alarma por parte de la corteza prefrontal, la amígdala comunica esa información al hipotálamo. Y el hipotálamo de tu cerebro es el que ordena a las glándulas adrenales de tu cuerpo. Las glándulas adrenales son también llamadas glándulas suprarrenales y son unas glándulas situadas sobre los riñones, y lo que hacen cuando reciben esa señal del hipotálamo es liberar adrenalina
en el torrente sanguíneo. Y cuando esto se produce, automáticamente lo que sucede en tu cuerpo es que se acelera tu corazón, el hígado libera más glucosa en el torrente sanguíneo para aportar más energía a los músculos, los vasos sanguíneos aportan más sangre a las piernas, aumenta la tensión arterial, aumenta tu velocidad de respiración y aumenta tu estado general de alerta. Y tú sientes esa sensación tan desagradable que describes como ansiedad. ¿Por qué la amígdala hace esto? Pues lo hace simplemente porque esa es su función. La amígdala tiene una función biológica que es común a la función biológica que tienen todos los animales. Y esa función es la de, y esto te va a chocar si es la primera vez que lo escuchas, intentar salvar la vida de un animal frente al ataque de un depredador, preparando a ese animal para dos posibles respuestas: huir corriendo o luchar. Porque esas son básicamente las dos respuestas que puede tomar, por ejemplo, un búfalo cuando es atacado por una leona en la sabana africana. Porque esos síntomas que acabo de explicar que suceden en tu cuerpo cuando sientes ansiedad, también son los que suceden en la mayoría de animales cuando se sienten en amenaza por el ataque de un depredador. Son simplemente respuestas biológicas encaminadas a aumentar el rendimiento muscular, la potencia muscular, en situaciones de alarma, como por ejemplo el ataque de un depredador. Entonces, esta presa aún realiza todas estas funciones que he descrito: el aumento del ritmo cardíaco, aportar más sangre a sus músculos, etcétera, etcétera. Todo esto le aporta una capacidad de correr más rápido, le da más potencia muscular, más resistencia, más reflejos, y todo esto lo que hace es aumentar las probabilidades de esa presa, de ese animal, de escapar del ataque de su depredador. Es, digamos, un diseño de la evolución que está en la mayoría de animales para aumentar sus probabilidades de supervivencia. Entonces, aunque esto te parezca chocante, lo que sucede cuando tú sientes ansiedad es que tu cuerpo está intentando salvarte la vida. Y eso a pesar de que tú conscientemente entiendas que no hay absolutamente ningún peligro para ti. Y es que la amígdala se activa y desencadena todos estos procesos fisiológicos que he explicado, aunque tú no quieras que suceda. Y aunque tu vida realmente no esté en peligro. Ahora ya sabes por qué, por ejemplo, una película de miedo te genera ansiedad y miedo, aun cuando tú sabes que todo eso es mentira y que no va a salir ningún monstruo fuera del televisor. Y es que, por desgracia para los humanos, la amígdala no solo se activa por peligros reales para nuestra integridad física, sino que también se activa por peligros emocionales o simplemente por cosas imaginadas acerca del futuro. Es decir, por el mero hecho de pensar sobre un futuro incierto, amenazante, aun cuando uno sabe que eso que está pensando es muy poco probable que suceda, o aun cuando ese algo que la persona imagina no es una amenaza directa para la supervivencia o para la vida de esa persona. Resulta chocante que ahora que los humanos, salvo que vivamos en una tribu en la selva, hemos conseguido dejar de tener depredadores, es decir, ya no necesitamos la amígdala para nuestra supervivencia, que ahora que hemos conseguido eso, la amígdala, que tiene la función biológica de intentar salvarnos la vida, se haya convertido en la peor pesadilla de millones de personas en todo el mundo que sufren ansiedad. Y algo que evolutivamente hablando tiene la función de salvarnos la vida, se ha convertido en una amenaza para nuestro bienestar emocional, para nuestra salud mental y para nuestra felicidad. Pero ese es el precio que hemos pagado como especie, digamos, por tener la capacidad de pensar, de imaginar, de lucubrar, de fantasear, y por el hecho de tener un lenguaje complejo que nos ha permitido desarrollar la capacidad de pensar ideas complejas y de anticiparnos mentalmente al futuro. Volviendo al problema del TOC y la ansiedad, lo importante es tener claro cómo conseguir que tu cuerpo no genere esa situación de ansiedad en situaciones en las que esa ansiedad no debería activarse porque no hay ningún peligro real para tu vida. Porque el problema es que ese mecanismo
de alarma, que es la ansiedad, se activa en situaciones que en realidad no debería producirse porque no es una respuesta adaptativa a la realidad, sino que es una respuesta que no resulta útil. Es algo que genera sufrimiento a la persona y que le hace sufrir. Pero recuerda, si se activa la amígdala y todos estos procesos fisiológicos que acabo de describir, es porque la persona ha generado en su mente una respuesta de alarma ante un pensamiento o ante algún hecho que ha sucedido en su vida y que por algún motivo interpreta como amenazador, peligroso, alarmante, etcétera, etcétera. Entonces, primero voy a comentar el modo en el que esa desactivación de esa alarma, de ese sistema de alarma que supone la amígdala y la ansiedad, no va a desaparecer. Como seguro que no desaparecerá tu ansiedad es huyendo de las situaciones que desencadenan en ti la ansiedad. Voy a usar una metáfora para que tú entiendas qué es lo que sucede siempre que tú huyes de aquello que genera en ti ansiedad en lugar de enfrentarte a esa ansiedad. A ver cómo lo explico. Es como si a modo de metáfora tú tienes en tu casa un sistema de alarma antiincendios y constantemente la alarma se está disparando cuando no hay ningún incendio, es decir, cuando no hay ningún peligro real para tu vida. Y que tú, cada vez que sonase esa alarma, aun sabiendo que no hay ningún peligro real para tu vida, salieses corriendo de tu casa simplemente porque el sonido de la alarma es terriblemente molesto. Entonces, si no se arregla lo que sea que esté haciendo que ese sistema de alarma se esté disparando cuando no debería dispararse, pues la alarma va a seguir disparándose aun cuando no debería y tú vas a seguir saliendo corriendo cuando suene esa alarma. Y digo que la alarma, que la ansiedad no debería aparecer no porque sea una cosa normal, sino porque no es una respuesta adaptativa, es decir, la ansiedad no resulta útil ni beneficiosa en esa situación, sino todo lo contrario, te hace sufrir cuando en realidad no hay ningún peligro real para tu supervivencia. Con lo cual, si no se desactiva esta respuesta problemática que genera la amígdala, el problema se cronifica y no hay forma de salir de él. Al menos no mientras tú salgas corriendo de tu casa, en esta metáfora que estoy usando, cada vez que se activa la alarma. Es decir, cada vez que tú huyas de las situaciones, estímulos o condicionantes que desencadenan en ti esa ansiedad o mientras tú sigas haciendo actos compulsivos para huir de la ansiedad. Entonces, cuando tú huyes o evitas la ansiedad, eso es a costa de afectar negativamente tu calidad de vida. Es decir, si por ejemplo tienes TOC, a costa de tener que dedicar una hora a estar lavando tus manos y las cosas de tu casa que has tocado o haciendo actos compulsivos que te quitan tiempo. O por poner un ejemplo de otro tipo de problema de la ansiedad social, por ejemplo, a costa de renunciar a trabajos en los cuales tú debes hablar en público o con desconocidos y tú sabes que la ansiedad te lo va a impedir. O a costa de, por ejemplo, no conseguir encontrar pareja porque te aterra la posibilidad de ser rechazado o la ansiedad que sientes cuando piensas en entablar una conversación espontánea con una persona que te gusta. Es decir, en los distintos tipos de desórdenes de ansiedad, sobre todo en caso de TOC, ansiedad social y fobias, lo que sucede es que tú pagas un precio elevado en términos de calidad de vida, de libertad, de opciones que puede tomar tu vida y lo que haces es aplazar el problema hasta la próxima vez que ese estímulo o situación vuelve a aparecer en tu vida y tú vuelves nuevamente a generar ansiedad y a realizar esos actos compulsivos de forma cíclica cada vez que aparece la ansiedad. Entonces ahora viene la pregunta del millón, que sería cómo uno puede hacer, o sea, qué es lo que uno puede hacer para que su amígdala no desencadene todo ese conjunto de procesos fisiológicos que he descrito y que son los que a ti te hacen sentir ansiedad. Pues bien, hay dos formas de conseguir desactivar esa alarma, digamos, ese mecanismo de ansiedad.
La primera sería hacer entender a tu mente, en este caso, hacer entender a la corteza prefrontal de tu cerebro que no hay ningún peligro real para ti y que por tanto esa reacción de ansiedad generada por tu amígdala es una respuesta que no te es útil, que no es adaptativa y que te está generando un sufrimiento innecesario. Y doy por sentado que entiendes que cuando uso el término esta situación, digamos, eso incluye a los pensamientos intrusivos. Por tanto, la primera forma de desactivar esa respuesta de ansiedad sería desactivar los miedos, las interpretaciones y procesos cognitivos que hacen que la amígdala del cerebro se dispare y se active cuando no debería activarse, por ejemplo, cuando tú tienes un determinado pensamiento intrusivo. Y eso es básicamente lo que persigue la psicoterapia de naturaleza cognitivo-conductual. Es un proceso de psicoeducación, de comprender cómo funciona tu mente, qué son los procesos automáticos, cambiar y transformar creencias problemáticas y no adaptativas, identificar y cambiar relatos mentales, aprender a defusionarte de tus pensamientos, cambiar el modo de relacionarte con los pensamientos intrusivos, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto son cosas sobre las cuales hablo en muchos de mis vídeos de YouTube y que están relacionadas sobre todo con la difusión cognitiva. Y esto evidentemente es un proceso que muchas veces resulta largo y resulta tedioso. Pero si tú eres constante y disciplinado y buscas ayuda si la necesitas, es decir, vas a un psicólogo si tú lo necesitas, normalmente vas a mejorar. Lo más probable es que mejores y que incluso puedas vencer el TOC. Y la psicoterapia cognitivo-conductual lo que persigue es que la corteza prefrontal de tu cerebro no se active y por tanto no comunique a la amígdala de tu cerebro esa información de alarma. Porque una vez la amígdala se activa y a través del hipotálamo le ordena a las glándulas adrenales que liberen adrenalina en el torrente sanguíneo, ahí vas a sentir ansiedad y no vas a poder pararlo en ese momento. Porque la corteza prefrontal no puede ordenarle a tu amígdala que se desactive. Es decir, la corteza prefrontal puede enviar la señal de alarma a tu amígdala, pero no puede ordenarle a tu amígdala que detenga todo ese proceso. Por tanto, todo trabajo psicoterapéutico debe ir dirigido a conseguir que la corteza prefrontal de tu cerebro no envíe esa señal de alarma a la amígdala. Y como estaba diciendo, esto es algo que se puede llegar a conseguir con terapia cognitivo-conductual, sabiendo que a veces es un proceso largo, tedioso y que requiere ayuda de una tercera persona. Y el hecho de conseguirlo o no, es decir, conseguir desactivar ese proceso y vencer el TOC, dependerá de las circunstancias de cada persona y de múltiples factores. La otra forma de conseguir que la amígdala no se active y no se generen todos estos procesos fisiológicos es a través de la terapia de exposición y prevención de respuesta, que es un proceso de someterte, es decir, enfrentarte de una forma deliberada y repetitiva, es decir, algo que hagas de forma regular, a ser posible todos los días, el hecho de enfrentarte a la ansiedad, sentir físicamente tu ansiedad y estar exponiéndote a tu ansiedad en lugar de que tú hagas los actos compulsivos que haces siempre. Es decir, enfrentarte a la ansiedad en lugar de huir de ella. Pero hacerlo sin hacer los actos compulsivos que tú has venido haciendo hasta ahora cada vez que aparecían esos pensamientos intrusivos. Y es también una forma de psicoterapia cognitivo-conductual, pero por su particularidad quiero referirme a la terapia de exposición y prevención de respuesta de una forma distinta a las otras formas de terapia cognitivo-conductual porque su mecanismo de acción es muy distinto. Debes de tener claro que la terapia de exposición y prevención de respuesta es una terapia que implica un sufrimiento elevado, porque evidentemente no es nada agradable enfrentarse a aquellas cosas, aquellas situaciones que a uno le generan ansiedad, exponerse a esa ansiedad y estar sintiendo físicamente esa ansiedad en tu cuerpo mientras pasa el tiempo y mientras tú no haces el acto compulsivo.
pero es una terapia que si uno la hace de una forma constante, regular, la hace correctamente y no la abandona, y la hace durante todo el tiempo que sea necesario, es una terapia muy eficaz a la hora de mejorar, incluso de vencer el TOC, la ansiedad social y las fobias. Pero debes tener claro que la exposición a la ansiedad es la respuesta contraria a la respuesta instintiva de una persona. Lo instintivo es evitar la ansiedad, huir de la ansiedad, y esta terapia te obliga a exponerte a ese sufrimiento en forma de ansiedad y además generar esas situaciones desencadenantes de ansiedad adrede. Es decir, generar situaciones que generen e intensifiquen la ansiedad para de ese modo poder exponerte a la ansiedad a diario para así poder llegar antes a ese punto de habituación. Porque cuando tú te expones a esas circunstancias que te generan ansiedad durante un día y otro día y otro día y una semana y otra semana y un mes y otro mes y tú eres constante y disciplinado, va a llegar un punto en el cual ese estímulo que antes te generaba ansiedad te deja de generar ansiedad. Y ese es el punto de habituación, que es un punto en el cual un estímulo que previamente era generador de ansiedad ha conseguido dejar de generarte ansiedad. Y de hecho, en términos generales, la terapia de exposición y prevención de respuesta suele ser, en la mayoría de veces, la terapia de primera opción para la mayoría de psicólogos, al menos en el caso del TOC. Y también en el caso de la ansiedad social y de las fobias. También es cierto que muchas veces es una terapia que se acompaña de otras formas de terapia cognitivo-conductual que persiguen o bien la difusión cognitiva o bien la reestructuración cognitiva. Por tanto, como conclusión, lo que puedo decir es que la terapia de exposición con prevención de respuesta y la difusión cognitiva son dos técnicas totalmente distintas entre sí, pero que si se hacen de forma correcta, sobre todo si se hacen en combinación, suelen conseguir muy buenos resultados para el tratamiento del TOC, de la ansiedad social y de las fobias, y muchas veces permiten a una persona superar estos desórdenes de ansiedad. Si tú quieres profundizar más en cómo aplicar de una forma práctica la terapia de exposición y prevención de respuesta en el caso del TOC, te recomiendo que veas este vídeo que te enlazo a continuación. Espero que este vídeo te haya resultado de ayuda y nos vemos en el próximo. Un abrazo.